Gracias, Presidenta. Presidenta, ya habíamos señalado en el pleno anterior en el que se trató ya este dictamen, habíamos manifestado nuestra preocupación por la manera como en el año de la COP20, en el año en el que nuestro país es anfitrión de la COP20, estamos en un proceso de debilitamiento de la institucionalidad ambiental, Presidenta, y en particular en lo que tiene que ver con los famosos estudios de impacto ambiental. Desde el año 2013, en que se emitió el Decreto Supremo 060, han habido una serie de normas que han venido modificando los plazos de los estudios de impacto ambiental, de las opiniones técnicas vinculantes, de los títulos habilitantes, de manera desordenada, dispersa, desintegrada, quedando evidente que en lugar de apostar por el fortalecimiento, la modernización de la gestión ambiental desde una perspectiva integral, lo que se ha hecho es supeditar todos estos cambios a una lógica de allanamiento de las inversiones, Presidenta, cuando justamente este año era la oportunidad para poder debatir a fondo el tema de la gestión ambiental, para fortalecerla, para modernizarla, Presidenta, pero no ha ocurrido ello, más bien hemos tenido, repito, el Decreto Supremo 060, luego la Ley 332-30, luego el Reglamento de Hidrocarburos y ahora esta norma en las que en todas se pretende modificar los plazos de los estudios de impacto ambiental. Inclusive en la Ley de Presupuesto se pretendió introducir una norma para recortar los plazos que ya habían sido establecidos en el Reglamento de Hidrocarburos. Un desorden total, Presidenta, que nos expone a graves impactos en el ambiente por tener estudios de impacto ambiental que podrían ser insuficientemente rigurosos, Presidenta. Habíamos señalado también que estando de acuerdo con el fortalecimiento del SENACE, del Servicio Nacional de Certificación Ambiental, estando de acuerdo con ese tema de la certificación integrada, Presidenta, nos parece absolutamente insuficiente, porque además, por otro lado, se está fortaleciendo otra entidad, que es justamente este equipo de seguimiento de inversiones que estaría dentro del MEF, al cual se le estaría otorgando una capacidad omnipotente y omnisciente, otorgando además una serie de gerencias a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, y además a los cuales se encarga, y dice textualmente la norma, la potestad de realizar, dice el texto, cualquier acción que sea necesaria para que el proyecto de inversión obtenga todos los permisos, licencias, autorizaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué entendemos, Presidenta, por cualquier acción? Quiere decir que este equipo de seguimiento de las inversiones va a estar por encima de los demás sectores, va a estar por encima de este Servicio Nacional de Certificación Ambiental. ¿De qué estamos hablando, Presidenta? Parece un gabinete paralelo dentro del propio gabinete, un gabinete al mando del MEF, Presidenta, y eso se pretende aprobar en esta norma y es inaceptable, Presidenta. Pero también habíamos señalado nuestra preocupación por el tema. Dele tiempo. Esta pretensión de facilitar el otorgamiento de servidumbres en terrenos supuestamente eriazos, Presidenta. Sobre el tema, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental ha señalado que la norma, tal como la estamos planteando ahora, podría interpretarse negativamente en el sentido de que se podría pretender incluir el patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación, Presidenta. Es decir, podría ponerse en riesgo parte de nuestros bosques, justamente cuando estamos hablando en el marco de la COP de luchar contra la deforestación. Por eso se ha propuesto que se incluya expresamente en el artículo 18 que no son terrenos eriazos las áreas incluidas en el patrimonio forestal, Presidenta. Pero también estamos poniendo en riesgo las comunidades campesinas y nativas, Presidenta, y también lo habíamos señalado en el pleno anterior. Y ahora se nos alcanza una propuesta con la cual se pretende resguardar la seguridad jurídica de estas comunidades, Presidenta, señalando que no se dará servidumbre sobre terrenos eriazos, servidumbre sobre terrenos eriazos siempre que no estén ocupadas por comunidades campesinas o nativas. Y se pretende que con esto ya nos hemos salvado del problema, Presidenta. Pretender que esto es un candado suficiente para evitar la expropiación indiscriminada de las comunidades campesinas o nativas. Dele tiempo. Es mostrar, Presidenta, un desconocimiento total de la realidad y en particular desconocimiento total de la realidad de las comunidades campesinas y nativas. ¿Por qué, Presidenta? Porque la mayoría de ellas, comunidades campesinas y nativas, no están tituladas, a pesar de que existen aquí desde antes incluso que se constituyera el Estado peruano, algunas de ellas no están tituladas, Presidenta. Se señala, por ejemplo, que
Actualmente, cerca de 4.000 comunidades están pendientes de titulación, más de 600 comunidades nativas y 3.000 comunidades campesinas, Presidenta. Y estos datos, lamentablemente, son información de la sociedad civil, porque el Estado peruano como tal no tiene información oficial, verídica, georreferenciada. No existe en la era digital una base de datos oficial. No hay nadie en el Estado peruano que esté en capacidad de decirnos en este momento cuántas comunidades campesinas y nativas hay, dónde están, su georreferenciación y cuántas están en proceso de titulación, Presidenta. Por eso, pretender que Dele tiempo. Al poner que se exceptúa de la servidumbre, el facilitamiento de la servidumbre a comunidades campesinas y nativas, no estamos resolviendo el problema, Presidenta, porque muy bien se podría otorgar servidumbre en terrenos de comunidades que están en proceso de titulación, con lo cual lo que estaría ocurriendo es que estaríamos bloqueando, impidiendo que las miles de comunidades campesinas y nativas que están en proceso de titulación puedan concluir dicho proceso, Presidenta. Justamente cuando en el marco de la COP se está hablando de la necesidad de darle seguridad jurídica, porque son los guardianes del bosque, entre otras cosas. Y aquí en el Congreso con esta norma se pretende bloquear el proceso de titulación, Presidenta. Esta norma no puede ser aprobada en estas condiciones, porque esto, Presidenta, ya está ocurriendo. Y comentamos en el pleno pasado el caso de las 4 cuencas, Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en Loreto, cuyo proceso de titulación está bloqueado. A pesar de que llevan ya 3 años de diálogo con este gobierno, no se pueden titular esas comunidades porque el gobierno anterior declaró parte de sus territorios como terreno eriazo y hasta ahora no se pueden titular. Y lo que pretendemos hacer con esta norma es hacer que este caso de las 4 cuencas se reproduzca a nivel nacional, Presidenta, lo cual generaría un grave problema de conflictividad. Pero no solamente eso, Presidenta, nuevamente vamos a tener que traer a la memoria el caso de Edwin Chota, este líder ayáninca asesinado por madereros ilegales, que estuvo durante 10 años luchando para que se titule su comunidad, pero que por superposición con una concesión forestal hasta el día de hoy, y después de más de 2 meses de su asesinato, no se titula su comunidad, Presidenta. Hay antecedentes que nos muestran que ya el proceso es bastante complicado y si es que aprobáramos esta norma tal como está planteada, correríamos el riesgo de complicarlo muchísimo más, Presidenta. Y esto sería peor que las normas que generaron el baguazo, Presidenta, porque estaríamos bloqueando, repito, el proceso de titulación. No se puede aprobar de ninguna manera bajo estas condiciones. Tendría que establecerse mínimamente que se debe consultar no solamente a la SUNARP, sino al Ministerio de Cultura, que revise su base de datos de pueblos indígenas, base de datos que debiera incluir una georreferenciación. Se debiera consultar también a los gobiernos regionales, porque son ellos los que tienen el registro de las comunidades que están en proceso de titulación, Presidenta, porque así como está es absolutamente insuficiente. Lo que vamos a hacer es expropiar de facto los territorios de las comunidades campesinas y nativas y eso, Presidenta, es inadmisible y no podemos aprobar esta norma tal como está planteada.